La diferencia entre crecimiento y desarrollo tiene que ver con las dimensiones que engloba cada uno de esos conceptos. Cuando uno lee en el diario la economía argentina va a crecer 4% del año 2013, se refiere a que la producción o el valor agregado en la producción de bienes y servicios que va a hacer la economía argentina el próximo año va a ser 4% mayor que el año 2012. Eso no significa que los argentinos sean más ricos en el año 2012, porque eso depende de cuánto crezca la población. Es decir, el concepto que nos interesa de riqueza es el concepto per cápita. Sin duda el PBI de la India, el Producto Bruto Interno de la India, que es lo que mide el nivel de justamente la capacidad de una economía de generar valor agregado a nivel anual, es mucho mayor que el de Suiza, y sin embargo los suizos son mucho más ricos que los indios porque son menos. Que una nación tenga un PBI per cápita alto no significa que sea una nación desarrollada. Algunos países árabes tienen PBI per cápita extremadamente altos porque están sentados sobre pozos de petróleo muy significativos y tienen una densidad poblacional muy pequeña. ¿Por qué esos países usualmente no los consideramos desarrollados? Porque, por un lado, su riqueza no es un resultado de un proceso endógeno de generación de inversiones, educación, etcétera, sino de la suerte. Y en segundo lugar, porque esa suerte se puede acabar y mañana, si la humanidad no usa más petróleo, esos países probablemente, depende de qué se han hecho con las rentas del petróleo, pueden volverse pobres. Pero en tercer lugar, porque esos países no han transformado en general sus estructuras productivas, sociales, políticas, etcétera, hacia la modernidad. Algunos de estos países árabes que mencionó son países con regímenes autoritarios o con estructuras productivas prácticamente monoproducto, más los servicios asociados, pero digamos no hay un proceso de transformación y por lo tanto no son economías desarrolladas. El desarrollo entonces consiste en dimensiones más amplias, ¿no?, que la mera riqueza per cápita, e incluye que los países desarrollados han sufrido esas transformaciones en la dimensión productiva, en la dimensión institucional, en la dimensión política, etc. Y además, en esos países desarrollados, las diferencias en los niveles de ingreso son usualmente menores que en muchos países pobres o en desarrollo, y la pobreza se supone que debe ser muy baja o inexistente. Es decir, que el desarrollo involucra también algo que llamamos equidad intrageneracional, es decir, que los frutos de la riqueza no se concentren excesivamente en pocas manos. Adicionalmente, más recientemente, los economistas tienden a considerar que el desarrollo no solo involucra un alto nivel de riqueza per cápita y una relativamente buena distribución del ingreso y la eliminación de la pobreza, sino también que la gente tenga capacidades y derechos políticos, civiles, etcétera. O sea que las dictaduras serían... No podría haber un país desarrollado con una dictadura, por ejemplo, sin libertades civiles. Y más ambiciosamente uno puede pensar que el desarrollo también involucra un concepto de equidad intergeneracional. Esto es lo que usualmente llamamos la sustentabilidad ambiental. Porque si las generaciones actuales son ricas porque están consumiendo los recursos que dispone un país de una manera insustentable, sea porque contaminan los cursos de agua, etcétera, o se están comiendo los recursos naturales de un modo que se van a agotar en un plazo relativamente breve, eso es pan para hoy, hambre para mañana. Es decir, que es el desarrollo, la riqueza de hoy a expensas de la pobreza de las generaciones futuras, con lo cual la idea de crecimiento sustentable no es solo que proteger a los delfines, que es la parte más atractiva para las campañas publicitarias, sino hacer que nuestros hijos, nietos, etcétera, al menos tengan el mismo nivel de riqueza natural que tenemos nosotros. Sea para que quieran ir a ver delfines en el océano, sea porque quieren tener bosques y cursos de agua limpios. Como yo siempre le digo a mis alumnos de desarrollo económico, si hay algo que no sabemos es qué es lo que hace que los países se desarrollen o no. Tenemos muchas teorías, pero ninguna de esas teorías tiene una evidencia empírica sólida.
Empezamos creyendo que el desarrollo dependía del nivel de inversión en capital físico, es decir, de la cantidad de máquinas que incorporamos cada año al proceso productivo, los bienes de capital en general, etc. Luego nos dimos cuenta que también el progreso tecnológico era muy importante, que el desarrollo no consiste solamente en invertir en casas una iguales a otras, sino en que hay procesos de cambio tecnológico que hace que hayan nuevos bienes, nuevos servicios, que aumenta la productividad de la economía, mejora la calidad de vida de la gente, etc. Advertimos que el capital humano era importante, que una economía que invierte mucho y recibe nuevas tecnologías y no tiene la gente capacitada para usarlas, no va a desarrollarse. Entonces, los economistas incorporamos también la idea de que la educación es fundamental. Más recientemente aún, comenzamos a pensar que hay algo que está detrás de todo eso, de la inversión, de la educación, del cambio tecnológico, que son lo que llamamos las instituciones. Esto es, ¿por qué hay economías en donde la inversión es alta y otras donde es baja? ¿Por qué hay economías donde el cambio tecnológico es alto y otras donde es baja? Y eso pensamos que depende de los contextos políticos, sociales, etcétera, que favorecen que emerjan determinadas conductas que son favorables al desarrollo en ciertos países y en cambio las bloquean en otros. Entonces, el problema de los países pobres no sería tanto que no invierten o que no se educan o que no innovan, sino que tienen malas instituciones y entonces deberían empezar las reformas por la política y luego entonces seguirían las otras cosas. Pero todo esto todavía es un misterio, ¿no? O sea, si uno cuenta historias, si cuenta la historia de países que hoy son desarrollados, puede decir, bueno, hicieron esto, aquello, etcétera, pero lo que no hay son recetas generales. Sospechamos que todas esas cosas son importantes, porque todos los países que hoy son desarrollados en algún momento han hecho esfuerzos en materia de educación, de inversión, de cambio tecnológico, pero no tenemos recetas que les sirvan a los países que todavía no son desarrollados para decirles tienen que hacer A, B y C. Por lo tanto, la idea de que el desarrollo está vinculado con la inversión, la educación, el cambio tecnológico, etcétera, es algo que todos más o menos aceptamos, pero estamos todavía lejos de ser médicos que le pueden prescribir a un paciente las dosis de cada uno de estas variables para que pase de la pobreza a la riqueza. El crecimiento sustentable tiene que ver con la idea de sostenibilidad en el tiempo, ¿no? Básicamente, no crecer a expensas de deteriorar el medio ambiente de una nación de manera irreparable. Ahora, hay otra dimensión de la idea de crecimiento de sustentabilidad que es más económica, que tiene que ver con que los países que hoy son ricos han crecido durante muchas décadas y muchas veces los países pobres o en desarrollo logran crecer durante un cierto tiempo, pero luego eso se para, ¿no? Digamos, se detiene y vuelven para atrás. Los países que hoy son ricos, que llamamos usualmente desarrollados, son un club que se define básicamente por su nivel de ingreso per cápita, pero que también comparte otro conjunto de características. Son países democráticos, son países donde existen libertades y derechos civiles bastante extendidas, y son países que en general tienen niveles de distribución del ingreso relativamente equitativos. Dentro de eso también hay diferencias. Por ejemplo, Estados Unidos tiene una distribución del ingreso mucho peor que Suecia, pero mucho mejor que Brasil, por citar un país vecino. Podemos pensar que hay otros dos grupos de países. Los países que están en el medio entre la riqueza y la pobreza, y los países que todavía están luchando por la subsistencia, ¿no? Digamos, hay muchos países africanos que, si bien el continente africano en los últimos 10 años ha crecido bastante en general, muchos países africanos donde todavía hay niveles de ingreso per cápita extraordinariamente bajos, donde una buena parte de la población vive debajo de los niveles de pobreza e indigencia usualmente aceptados a nivel internacional. Por ejemplo, en muchos países africanos una buena parte de la población vive con menos de $1 por día por habitante. Esos países son países que definitivamente ni siquiera comenzaron su proceso de desarrollo, es decir, todavía tienen solamente economías de subsistencia, los niveles de
de inversión son muy bajos, los niveles de educación también son muy bajos, tienen usualmente sistemas políticos muy desorganizados, etcétera, etcétera. Y estructuras productivas muy simples. En el medio hay un conjunto de países que avanzaron en los procesos de transformación y de desarrollo, pero que no lograron llegar a la meta. Buena parte de Latinoamérica está, por ejemplo, en esa situación. Es decir, países de desarrollo intermedio. Usualmente uno habla de países emergentes, digamos, pero esa es la palabra que usan más bien no tanto los académicos, sino los diarios, etc. Es un grupo en donde hay industrias modernas, donde hay actividades modernas, donde hay cierto nivel de educación en la población, etcétera, pero eso no es homogéneo. Digamos, por ejemplo, si uno va a Brasil, por ejemplo, convive São Paulo, que tiene niveles de ingreso per cápita parecidos a algunas naciones europeas, pero también está el nordeste, en donde todavía buena parte de la población vive en situaciones de pobreza e indigencia extrema. Usualmente estos países de desarrollo intermedio son países heterogéneos internamente en términos sociales y productivos. Lo interesante es que estos clubes no son estáticos. La Argentina alguna vez perteneció al grupo de los países ricos, hace 100 años o más. Luego se cayó. Y hoy hay países que pertenecen al club de los países ricos que hace 50, 60 años eran países pobres. Irlanda, Finlandia, Corea del Sur, Taiwán. Dentro del grupo de países emergentes hoy hay una subagrupación de 4 países que la gente suele llamar BRICS. BRICS viene del acrónimo de Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. No necesariamente son los países emergentes con mayor nivel de ingreso per cápita, pero sí son países que tienen una gran influencia a nivel internacional, es decir, son economías grandes, solamente que tienen entonces un gran peso en la economía mundial, no porque en ellos no existan todavía situaciones de pobreza e indigencia extremas como en la India, pero que sí han ganado un peso global relevante en términos de que, al ser economías de tamaño continental, en los casos de Brasil, Rusia, China, India fundamentalmente, su influencia en el sistema económico internacional es extremadamente grande. Más allá de eso, son países muy distintos, ¿no? Digamos, Brasil se parece muy poco a la India en términos de un montón de variables que son cruciales desde el punto de vista del desarrollo, así que son más bien una agrupación que sirve para algún juego de análisis de economía internacional o de política internacional, pero los problemas, desafíos, etcétera, de estos países son bastante diversos. Más aún, China es un competidor directo de Brasil y una amenaza para la industria brasileña, por ejemplo, con lo cual ni siquiera es que necesariamente tienen intereses comunes en todos los foros, aunque sí se erigen como lo que se supone que va a ser el centro del dinamismo de la economía global en las próximas décadas ante la situación de crisis que viven las economías desarrolladas. Pero seguramente esos no son los únicos países emergentes que van a crecer rápidamente, sino que son los que más atracción generan en los medios. Los economistas creemos que la productividad finalmente es el determinante más importante del crecimiento. Cuando hablamos de productividad, en general hablamos de la productividad del trabajo, pero también de la productividad del capital, de la productividad que llamamos productividad total de factores. ¿Por qué esto es importante? Porque con la misma cantidad de factores, digamos, la misma cantidad de personas, la misma cantidad de máquinas, uno puede lograr un nivel de producción mayor o menor. Y la idea justamente es maximizar la productividad de esos factores, de modo que con la misma cantidad de gente, la misma cantidad de máquinas, logremos una eficiencia mayor del uso de esos factores productivos. ¿Cómo puede elevarse la productividad? Tiene distintos canales. Claramente, personas más educadas son más productivas. En segundo lugar, hay sectores en los cuales las personas pueden emplearse y son más productivas que otros. Es decir, que
la composición de la estructura productiva de un país importa, y uno sospecha que una misma persona que en lugar de estar empleada en una actividad agrícola de subsistencia la mandamos a la ciudad a trabajar en la industria del software, es más productiva. Si logramos que esa persona se reconvierta y tenga las capacidades para hacer ese pasaje. Y luego, por supuesto, el cambio tecnológico, es decir, que las personas trabajen con tecnologías más modernas que impliquen una mayor eficiencia en su desempeño, y obviamente si uno compara el aumento de productividad que implicó, por ejemplo, el reemplazo de las carretas por el ferrocarril, verá que las mismas personas manejando una carreta o manejando un ferrocarril son extremadamente más productivas en términos de la cantidad de personas o carga que pueden transportar. Y el cambio tecnológico entonces es claramente un factor que aumenta la productividad de una economía y la productividad del factor trabajo en particular. El efecto negativo más perceptible del crecimiento claramente es la contaminación ambiental, ¿no? Digamos, el fenómeno que todos han oído hablar, supongo, del llamado cambio climático. La mayor parte de los científicos creen que es producto de la acción humana, y de la acción humana acumulada desde la revolución industrial para acá. Fundamentalmente la emisión de gases de efecto invernadero que tienen, digamos, consecuencias extremadamente negativas sobre el clima del planeta y podrían provocar toda clase de catástrofes, algunas de las cuales alguna gente cree que ya están viéndose de modo incipiente. Y eso tiene que ver claramente con las emisiones que provocan actividades como el transporte, la generación de energía y muchas actividades industriales que consumen combustibles fósiles que luego generan emisiones que son absorbidas por la atmósfera y generan estos fenómenos negativos. Y todo esto genera una enorme preocupación porque hay una parte del crecimiento que genera contaminación a nivel más local. Por ejemplo, si crece la industria en la ciudad, cuando digamos la industria de la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires generó el riachuelo, ¿no? Digamos que antes suponemos que estaba limpio, pero ahora no está limpio, claramente. Ese es un efecto negativo del crecimiento, pero nos preocupa solamente a los porteños, no les preocupa a la gente que vive en Irlanda. En cambio, el cambio climático le preocupa a los que viven en Japón, o a los que viven en Bangladesh, o a los que viven en Etiopía, o a los que viven en México. Y el problema es que no hay un mecanismo de coordinación entre todas esas naciones para evitar el cambio climático. Y por eso es mucho más serio como efecto negativo del crecimiento, porque en el extremo podríamos decir, bueno, si los países pobres se quedan pobres y no aumentan su consumo de energía, etcétera, va a ser una gran contribución al cambio climático, pero esos países todavía quieren darle empleo mejor a su población, quieren bajar la pobreza, etcétera. Entonces, ¿cómo conciliar el crecimiento que todavía necesitan los países pobres para sacar a su población de la pobreza, darles empleos modernos, etcétera, y que el planeta no explote? Es el mayor desafío que enfrenta la humanidad en los próximos 30, 40 años. La única manera de responder a este desafío claramente no es parar el crecimiento, sino hacerlo más sustentable. ¿Y qué significa hacerlo más sustentable? Por ejemplo, reemplazar fuentes de energía contaminantes por fuentes de energía más limpias. La energía solar, la energía eólica, la energía que viene de los biocombustibles, etc. En segundo lugar, implica adoptar procesos productivos más limpios, que consuman menos energía, generen menos residuos contaminantes, etc. También, por cierto, generar mecanismos que contrarresten el efecto negativo de los gases de efecto invernadero sobre el clima. Luego también hay acciones más de mitigación de los efectos que la contaminación ya está teniendo, pero digamos que lo más importante a futuro es cómo hacemos esfuerzos que impliquen ir hacia un crecimiento más verde, en términos de que por cada punto de crecimiento generemos menos gases de efecto invernadero y incluso logremos reducir
el stock de gases de efecto invernadero que ya están en la atmósfera y que van a estar con nosotros un largo tiempo. Si no hacemos esto, también va a terminar siendo afectado el crecimiento. O sea, el cambio climático afecta más a las naciones más pobres, pues son las menos preparadas para afrontar las consecuencias de, por ejemplo, regímenes de lluvias más intensos, episodios de vientos más intensos, como se están produciendo en muchos lados. Si las naciones no adoptan esfuerzos reales para hacer más sustentable el crecimiento y hacer más verde el crecimiento, el cambio climático va a terminar afectando negativamente sus posibilidades de crecer, porque va a afectar su dotación de recursos naturales o va a afectar la vida de las ciudades y va a afectar el desarrollo de las actividades productivas, con lo cual no se trata solo de preservar el planeta, sino también incluso de que el crecimiento sea viable en el futuro.